Muy buenos días, bendecidos. Qué grato saludarles en el día de hoy. Para mí siempre es un privilegio de parte del Señor amanecer un nuevo día. Y sobre todo de amanecer un nuevo día, poder estar junto a la amada del Señor. Verlos es muy grato y enviarles, aunque sea virtual, un abrazo. Los amo. Hoy es un día menos para estar aquí. Un día más cerca de nuestra partida. El día de hoy podemos aprovecharlo en el Señor o desperdiciarlo en nuestros intereses personales nada más. De verdad que les recomiendo que aprovechen el día de hoy para dar honor, gloria, honra y alabanza al que vive para siempre. Estamos aquí porque su misericordia es grande todos los días para con nosotros. Saludo muy cariñoso a todos los hermanos que están con nosotros en esta mañana sintonizados en el programa. Y extendemos el saludo a los que más después van a estar oyendo esta palabra, los cuales deseamos que se unan con nosotros, que busquen la armonía de la iglesia, que busquen la comunión, que busquen el ser parte del cuerpo, que no sean personas indiferentes y apáticas al propósito de Dios, sino que se mantengan firmes y fieles en el propósito eterno de Dios. Saludo con mucho cariño, un abrazo muy grande para Elvira Albán. Hace mucho tiempo que no la veía, hoy está con nosotros. Y felicidades en su cumpleaños. Bueno, hoy está aquí haciendo este paso, y la razón es que el pastor ha tenido algunos inconvenientes y ha tenido que resolverlos en el día de ayer y hoy. Y por eso pues no está con nosotros en esta mañana. Oramos porque las cosas salgan bien en lo que él tiene que desarrollar. Invito a la mayoría de los nuevos o quizá de los que escuchan alguno de los temas últimos, que de pronto tienen y encuentran base en algunos de los videos que teníamos de televisión o tenemos ahí en YouTube, que pueden encontrarlos ahí. Está la dirección youtube.com/@kelman100, que si van a ese lugar pues van a encontrar muchísimos videos, especialmente de lo que es las bases, el fundamento, el principio de la gracia. Y les van a ayudar para entender los últimos videos o programas que están escuchando, que a lo mejor pues es un poco más avanzado y se hace más difícil que puedan entenderlos, pero aquellos son la base fundamental de la gracia de Dios. Recuerdo también que hay una serie de videos que tienen que ver con los principios de gracia y está hablando de los misterios de la gracia, los 10 misterios. Y son videos que le pueden ayudar mucho en el conocimiento de la palabra. Bueno, mi gratitud inmensa en el día de hoy lo extiendo a todos mis hermanos y hermanas que siembran en este ministerio, que cooperan con este ministerio, porque es un estímulo. Yo no diría que nosotros dependemos de eso, porque estamos dependiendo de Dios enteramente. Este ministerio no nos puso el hombre, no nos puso ninguna organización ni nada. Simplemente Dios puso esta palabra en nuestra vida y queremos compartirla. Y cada uno de los que han sido cambiados por esta palabra, transformados por esta palabra,
bendecidos en esta palabra, pues son agradecidos con Dios y siembran en el ministerio. Además de eso, la palabra dice que el que siembra cosecha. Así que cuando lo haga, hágalo para el servicio de Dios, porque tu recompensa es grande, el galardón. También tengo que agradecer en esta mañana, y yo creo que cada uno de ustedes debería en un momento dado entender eso, que la forma, la posibilidad de ver las alabanzas, de cantarlas, de ver los textos, de todo esto que se hace dentro del programa. Con todo mi corazón, la verdad, tenemos que agradecerlo a que el Señor puso a Gisela ahí. Y hay que agradecer a Dios por su esfuerzo, por su labor. Una niña que comenzó realmente en el Señor y ha entregado su vida a Dios para hacer esta labor. Dios añada bendición sobre su vida. Estimúlenla con un saludo, con gracias. Porque toda obra que hacemos nosotros en la obra del Señor tiene recompensa. Y todo lo que hagamos es para gloria de Dios. Y Dios tiene cuidado de todo eso. Bueno, mis amados, en esta mañana quiero hablarles acerca de lo que ustedes vieron en el tema, que es estar santificados por la palabra. Pues la iglesia del Señor es una iglesia santificada y un pueblo que busca y ama la santidad, porque Dios es santo. La palabra dice que se entregó, Yahshua se entregó por ella para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Efesios 5. Y la palabra santificar significa ser apartado, ser separado, estar consagrado. Palabra en el hebreo es kidesh. Y sencillamente el centro de nuestro tema es la palabra que tiene que ver con el presente continuo de la expresión para santificarla. Manejamos mucho esto porque es el sentido de la realidad que nos lleva a vivir una vida fructífera para Dios. Como dijo el apóstol, estoy convencido de esto, que aquel que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará, presente continuo, hasta el día de Yahshua HaMashiach. Ha habido un malentendido, una mala interpretación, un mal convencimiento de muchas personas al oír la gracia, porque la han escuchado, pero no la han oído. Han tenido una información, pero no han tenido una convicción. Entonces hay una gran diferencia y por eso hay una falsa interpretación de la gracia. Y muchos no han vivido una vida verdaderamente exitosa, victoriosa en el Señor. La palabra aquí es santificar, la palabra clave. Quiere decir que la iglesia fue apartada y separada para un propósito. Debes saber que te estoy hablando a ti con una manera muy individual, muy personal. Dios te apartó a ti, te separó a ti para un propósito. Y como la expresión está dada en un presente continuo, que es lo que muchos no han podido observar, lamentablemente. Eso quiere decir que es una santificación
continua. Que el creyente siempre está separándose, santificándose para Dios. Porque a veces he escuchado mucho y he visto la vida de tantos en esta falsa interpretación. Me salvó, se acabó, ya soy salvo. Me perfeccionó, ya, soy perfecto, ya no hay nada que hacer. Me santificó, ya no hay nada que hacer. Y eso es un absurdo. Es completamente una defecio. Hoy quiero hablar acerca de eso para que el creyente salga de las tinieblas a la luz y de la ignorancia a la verdad de Dios. Porque vamos de gloria en gloria, de conocimiento en conocimiento de las cosas que no conocíamos, que no sabíamos, y que por tanto tiempo, a lo mejor por 20 siglos de historia, algunos han creído que era la verdad y cuando vienen a la gracia de Dios se dan cuenta que no es la verdad. Y entonces para algunos es un golpe muy fuerte, muy fatal. Pero usted está aquí porque Dios te escogió y te separó para que lo conozca Él y sepa y aprenda cómo caminar en el camino del Señor. Así que la santificación no fue un acto único que no lo prosigue una acción. No. Sino que es una acción continua. Pablo dice, hasta el día de Yahshua. Hasta el día que Él venga, está el proceso de la santificación. Dios te va apartando cada día para Él más y más y más. Cada vez hay una mayor unidad y armonía para Dios. Le comentaba yo a mi esposa esta mañana que pasé hasta muy tarde la noche, bueno, la más de medianoche, mientras estaba orando al Señor. Y había una pregunta muy profunda dentro de mí, Señor. Todo lo hemos enseñado, todo lo hemos dicho y todo lo tenemos. Es como si hubiéramos llegado ya a una cúspide donde ya no hay más que hacer. ¿Cuál es la tarea importante en este momento? ¿Qué es? Que se sienta uno como que todavía está haciendo algo. Y te soy sincero, que fui sorprendido en gran manera por la respuesta del Señor inmediatamente, cuando el Señor me dice, la tarea es hacerse uno conmigo. Y eso depende de cuánto usted quiera ser uno con el Señor. Y algo otras cosas me estuvo expresando y hablando. Ahora, esto no le estoy diciendo a usted que me pareció, como que tuve una corazonada, no. Te estoy diciendo, me lo dijo. Y esto no debe ser extraño para usted, porque ¿no es Dios su Padre? Supone una cosa, esta mañana. Yo estoy hablando de un Dios personal, de un Dios real. Supón que mi hijo me llama por teléfono, y yo prendo el teléfono y él se da cuenta que lo estoy oyendo. Y me habla y pregunta cosas y sigue preguntando y sigue esperando. Y después de media hora estar hablando, yo nunca le dije ni cómo está y nada. ¿Cómo queda él? ¿Cómo quedan mis hijas si me llaman y les pasa eso? ¿No quedan con una pregunta?
¿qué le pasa a mi papi? Y no me contestó. No, no me dijo nada. Y le pregunté y no me dijo nada. ¿No queda un vacío? Ahora, si ellas se acostumbraran a eso, ¿a dónde vamos a llegar? Y usted es un hijo de Dios. Yahshua es tu padre. Y cuando tú oras a él y hablas a él, debes de escucharlo. Tiene que haber un momento en que usted llegue a su madurez espiritual, en que usted quite todo lo que esté entre Dios y usted, de tal manera, esos malos conceptos, esas malas ideas, esos malos pensamientos, esos malos propósitos, quizá amargura, quizá resentimiento, quizá lo masco pero no lo paso. Todas esas cosas que hay, eso es como si hubiera mucho cero en el oído. Y usted ora y ora, y si cuando se levanta le pregunto, Dios te responde, y dice, bueno, yo espero que el Señor me responda. Es porque no lo ha oído, pero tiene que haber un momento para usted en este pacto de gracia, en el que usted no se metió porque le dio la gana. Está ahí porque Dios te escogió, te trajo, te eligió para un propósito. Y es que lo oiga a él. Usted puede oír a mi Padre Celestial. Debe de oír. Porque es tu papá, como es mi padre. Entonces, si la tarea es hacernos como él, es decir, unirnos a él, entonces es una santificación continua. ¿Cómo estar en él? ¿Cómo unirme más y más a él? Y eso es continuidad. Por eso es que usted va descubriendo paso a paso lo que va y lo que no va en el pacto. Ahora aquel que diga, bueno, esto sí, pero aquello no, y eso me sorprende, yo no lo acepto. Ese no va a escuchar la voz de Dios nunca. Ese no la va a oír. Es el que por fe sabe que cuando viene a oír la palabra, es posible, un 100% que usted escuche algo que Dios te dice que no lo había hecho y debe de hacerlo, que no lo había oído y ahora lo aprende. Y debe de creerlo por la fe. Pero no lo entiendo. Es que usted no está llamado a creer lo que entiende. Usted está llamado a creerle a Dios y seguir a Dios. Eso es todo. Si nosotros creyéramos lo que entendemos, estábamos a 1000 millas de distancia de la verdad de Dios. Pero hemos creído por fe y aquí estamos. Porque a veces el ser humano tiene más fe en las cosas del mundo que en Dios. Y es por eso. ¿Cuántos de ustedes tienen un televisor en su casa? ¿Cuántos de ustedes entienden cómo es toda esa estructura que está dentro del televisor y qué es lo que pasa adentro cuando sale la imagen? ¿Lo entienden? Yo casi estoy seguro que no lo entienden. Sin embargo, usted coge el control, aprieta y sabe que prende. Usted confía que prende. ¿Por qué? Porque usted tiene fe. Fe en una razón, en una realidad que le pusieron. Pero no la entiende, pero la cree. Pero cuando llega con Dios, eso yo no lo entiendo. Y si no lo entiendo, yo no lo creo. ¿Ves que hay mucha gente que tiene más fe y creencia en un televisor que en el Dios Todopoderoso y su palabra? Entonces, por eso algunos se preguntan, ¿y por qué yo no escucho a Dios? ¿Por qué cuando yo oro no hay respuesta? Y es porque a veces no reflexionamos sobre esas cosas. Y es bueno reflexionar, porque eso es lo que nos ayuda a que el Espíritu de Dios nos enseñe la palabra, que de hecho es una palabra revelada. Entonces, vuelvo a tocar las dos palabras que tocamos la vez pasada. Considerar
y reflexionar. Considere que usted no entiende cómo funciona un televisor, pero usted reflexiona y dice, pero si me lo vendieron es porque sí. Y si me dieron este control es porque funciona. Considere usted que la palabra usted no la va a entender a plenitud. Pero si le dieron la palabra es porque Dios tiene un plan para contigo en la palabra. Pero es que yo ya conozco mucho. Ah, bueno, pues antenoche, en la madrugada, yo le decía al Señor en mi oración, Dios mío, ¿qué significa entender plenitud y ir más allá? Porque qué bueno es conocer estas verdades de Dios, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto falta para conocer? Y el Señor me dice, siéntate porque te voy a hablar. Y yo me senté, puerto oscuro y todo, y esperé. Y el Señor me dice, te llevo al océano, tomas una gota de agua, la pones en el microscopio. ¿Qué tú ves? Un mundo de cosas, porque hay partículas, hay cosas químicas, hay mil cosas que yo no entiendo en esa partícula de agua. ¿Cuánto tiempo duraría para entenderla? Dios mío, eso es demasiado lo que hay en esa gota de agua. ¿Cuánto tiempo duraría? Yo dije, para mí, en mi ignorancia, una eternidad. Digo, levanta los ojos y mira el océano. Digo, y eso es una gota, le falta todo ese resto. Amados, mis lágrimas cayeron. Yo dije al Señor, yo no te entendía de esa manera. Entonces me dice, respira profundo. Y yo respiré profundo como el médico lo hizo. Yo me sentía que hay, ¿cómo decirte? Es fabuloso, Señor, un respiro profundo y grande en las horas de la mañana. Y me dijo, ahora mira adelante, todo el aire que hay en el universo, en el mundo, te falta por respirarlo. Eso es lo que tú necesitas. Y Dios mío, qué majestad, qué grandeza, qué gloria. Entonces pensé dentro de mí, yo dije, Señor, se necesita una eternidad para conocer la eternidad. No lo sabemos todo. Dios tiene mucho para nosotros. La palabra dice de una manera muy amplia que si consideramos y reflexionamos, siempre serán de ayuda necesaria para entender a Adonai y conocer la palabra. La Escritura dice, nos hizo perfectos con una sola ofrenda. Se refiere a la demanda de ser aptos. Perfecto, es decir, nos hizo aptos para todo el proyecto y el plan de Dios. O sea, tenemos acceso, como cuando tú recibes un cartón en una empresa para moverse en la empresa, ahora usted es apto para moverse. Cuando hemos recibido esta luz de la palabra, nos ha sido hecho aptos para movernos en todo el plan de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con algunos? Que reciben sencillamente, entre otras palabras, reciben la tarjeta de visitar el hospital, por decirlo así. A cualquiera que usted quiera, ya tengo la tarjeta. Se la echa al bolsillo y dice, ya listo. No ir al hospital. No, yo ya tengo la tarjeta. Pero es que la tarjeta es para ir al hospital. Ah. A veces algunos han reflexionado, nos hizo perfectos. Puedo hacer lo que me dé la gana, ya estoy perfecto. Y eso no es más que ignorancia. Eso es brutalidad. Usted se fue hecho perfecto para seguir en perfección. Cuando no entiende esto, la persona tiene un falso concepto que lo hace irresponsable en el camino de la fe.
e irresponsables hay cientos por el camino. La palabra dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los que han sido apartados. Analícelo. A los que se han apartado, que se siguen apartando, porque es un presente continuo. La perfección es de los que apartados siguen apartándose. Los apartados para con él. Por eso es que el presente continuo aparece en Gálatas 5:1 cuando dice, permanezcan en la libertad con que Yahshua los hizo libres. No vuelvan a su estado de esclavitud, a sus mismas palabras, a su mismo comportamiento, a su misma indiferencia, a su mismo estatus de adormecimiento. No, despertaron, sigan despiertos. Fueron hechos libres, sigan en libertad. En Tito 3 hay una declaración que para algunos es totalmente desconocida, por eso es que absurdamente la han interpretado. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No habla de misericordia, quiere decir que es cada mañana vivir esa salvación. Pero luego dice, por medio de la regeneración y la renovación del Espíritu. La palabra regeneración significa nuevo nacimiento. Y cuando usted mira nuevo nacimiento, dice, ¿quién es el nuevo nacimiento? Los que han abandonado su pasado. Ahora son nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. No puede decir, ya yo fui regenerado, ya fui salvo, porque la palabra regenerado, nacido de nuevo. ¿Cómo nacido de nuevo si sigue viviendo en un pasado con su manera de pensar, con su manera de hablar y con su manera de actuar? Es una ignorancia total interpretar las cosas así. Lo de ayer pasó. Si usted es nueva criatura, usted vive en lo nuevo de Dios, no en lo nuevo del mundo, ni en lo suyo viejo. La regeneración se logra una vez y para siempre, pero la renovación es un proceso que se efectúa durante toda la vida del creyente hasta que éste llegue a ser un hombre plenamente maduro en el conocimiento de Dios, en la estatura de Yahshua el Señor. Entonces, como le dijo el Espíritu de Dios a Elías, come porque largo camino te resta. Cómete esta enseñanza hoy porque te queda mucho camino de aquí para adelante. Que hay que santificar, que hay que perfeccionar. La tipología que toma el apóstol Pablo, en el pasaje que hemos leído al principio, es sobre Yahshua y la iglesia. Es un misterio, dice el verso 31. Es la del esposo y la esposa. Una esposa es una mujer que ha sido apartada para el esposo con un propósito único. Así que el matrimonio es un acto único en el que ya todo fue dado para el propósito. Ahora lo que tiene es que mantenerse en la permanencia de ese propósito y en esa unidad. Si la mujer dijera, digamos que es una persona como todo en el mundo, ¿verdad? Y se casa, pero ya tiene la argolla del matrimonio, tiene la certificación de casar. Ya me casé.
Ya cogí al marido, ya lo tengo, ya es mío, soy ya listo, se acabó el asunto. Ahora yo puedo hacer como se me dé la gana. Yo puedo vivir mi vida, pero que yo estoy casada, ya, ya. ¿Cuánto tiempo dura esa unidad sin que el esposo le diga larga? ¿Cuánto tiempo dura? Si hemos venido al Señor y creemos que somos uno con Él, pero seguimos viviendo la vida nuestra porque ya estamos en Él, ¿cuánto tiempo cree usted que dura esa unidad con el Señor? Así que esto es un comienzo de una tarea continua, hasta que solo la muerte termine con la tarea. Pablo dice hasta el día de Yahshua. Todos los días la esposa debe de estar consciente que fue adquirida, separada, apartada a alguien que se entregó por ella. Es la clave del esposo. No habría permanencia, porque voy a tener que hablar como a niño, porque algún esposo por ahí maltratador, vilipendiador, que no es detallista, que es regañón, bueno, de esos que son ogros en la casa, que no tienen un cambio de Dios en su vida para nada, ese no puede esperar y abrir los ojos y decir, ¿ve? Lo que dice el pastor, que tiene que estar para mí. No, un momento. Es por el que se entregó por ella. El que se entregó por ella tiene la capacidad de esperar y decretar que separó a una esposa para él. Yo hablo de esta manera porque es que a veces, como el apóstol Pablo dijo, oiga, por ahí andan diciendo que yo digo que hagan males para que vengan bien. Así me interpretaban a él. Entonces yo voy a tratar de ser un poco más cuidadoso. Quiero que interpreten bien la palabra. Si el esposo se entregó por ella como lo hizo Yahshua por la iglesia, se espera que la iglesia se aparte para Dios todos los días hasta que Él venga. Y el medio es la purificación, lo cual es dar un estado de conciencia. Y se hace por medio de las palabras que el esposo dice a la esposa. Como esto es un misterio, si el esposo quiere ver una esposa cariñosa, afectuosa, amable, que sea lo que él espera que sea, tiene que santificarla con su palabra. Eres lo mejor que yo tengo. Eres lo más precioso que Dios me da. Eres un ángel de Dios en todo lugar y en todo momento. Y elogiarla, y bendecirla, y encariñarla, y detallarla. Cuando usted abre la Biblia, usted lo que encuentra es a un Dios conquistando a la esposa, a pesar de que ya dio su vida por ella. Y la conquistó, pero usted abre la palabra y lo encuentra que él le dice, te amo hasta las canas, te soporto hasta las canas. Los que yo envié de aquí los creé para mi gloria. Y yo estoy con ustedes todos los días. Y sigue por ahí para allá. Si no te conquista eso, no te conquista nada. Él está todos los días dándonos una, por eso es que le insistimos, escuche la palabra, léala en la mañana. Usted no puede ser una persona que el lunes y el martes en la mañana, entonces dice, yo no leo la palabra hoy, el martes por la noche van a hablar, entonces yo escucho. Y el miércoles, debo pasar así, el jueves el pastor va a hablar otra vez, yo escucho. La esposa no puede esperar, yo pienso, le pregunto a las esposas, cada mañana que se amanece y de pronto usted encuentra que su esposo le pone su mano en la cabeza y le dice, mi amor, te amo. ¿Cómo se siente en ese día? ¿Y no quiere escuchar eso todos los días? Quizá en la noche, cuando escucha que el esposo le dice, amor, gracias por todo lo que hiciste en este día y por el bien que has hecho para mí.
Ella se acuesta relajada. ¿Qué te estoy yo diciendo con esto? Que la iglesia es la esposa del Señor. Necesita escuchar esa voz de alivio, de consuelo, de ánimo por la mañana y por la noche. Y para eso tiene que ir a la palabra. Vea la palabra, ya sea la que está grabada en un CD, ya sea la que está en un cassette, ya sea la que está ahí en la Biblia. No sé, hay tantas formas. Pero la esposa debe de escuchar a su esposo. ¿Ves? Ahora debe preguntarse, ¿por qué a ratos paso el día como tan amargada? ¿Y cómo se siente una esposa que el esposo no le habló ni en la noche ni en el día? Y se fue para el trabajo y no le habló. ¿Cómo se siente ese día? Pues a veces debe preguntar, ¿por qué me siento así? Es porque tú no has tenido contacto con el esposo. No lo has escuchado, no lo has oído. Entonces se siente vacía. El medio de purificarse la iglesia es por la palabra. No son los ayunos, no son los retiros, en la palabra. Y es lo que la palabra hace. Cuando la oímos, nos está llevando a santificación. Y una de las pruebas es que Él se haya dado por la iglesia, se haya entregado por ella. Sus palabras despiertan ánimo, fervor, deseo de vivir y apartarse para Él. Yo he notado una cosa interesante, esto es chistoso, pero muchos no son detallistas, no se fijan, no analizan las cosas. Si usted mira, si usted está en una casa donde está con la esposa de alguien y está ahí, usted está mirando por una hora consecutiva el rostro de esa mujer y cómo hace. Cuando de pronto sintió que golpearon la puerta, pues llegó el esposo y le puso un ramo de flores en la mano. Y usted mira el rostro de esa mujer, a partir de ese instante, su rostro cambió, su atención cambió, su actitud cambió. ¿Por qué? Porque este detalle le produjo un gozo y una alegría que la hizo cambiar. Y amados, cuando usted recibe la palabra en su espíritu, porque escucha al Señor, eso le cambia la actitud de vida. Eso cambia su proceder. Usted empieza a ser una persona de fervor, de alegría, de gozo, de satisfacción. Y presenta ánimo cada rato. Usted no viene a ser la persona que dice, discúlpeme, usted no es la persona que de pronto dice el día de la reunión, empiezan a las 6:30 o 9:30, todavía falta 5 para comenzar, todavía falta. Cuando falten 3 minutos yo me conecto. O sea, es una persona desinteresada, no tiene fervor, no tiene ánimo, las cosas las ve como por rellenar algo, y por eso es que la mayoría de la gente llega tarde a la reunión, excusando a aquellos que vienen de viaje y tal cosa, en fin. ¿Ve? Pero el que tiene la oportunidad y que llega tarde es porque es una persona desinteresada, no me importa lo que me diga. Lo importante es como llenar conciencia, tranquilizar. Y esa no es la iglesia fervorosa del Señor. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora, empezamos con 43. Yo espero que no se me bajen de ahí ahora. Yo espero que no empiecen a colgar cámaras. Porque cuando Dios toca, cuando Dios habla, algunos te molestan. Miren lo que dice Efesios 5:29. Dice que Él sustenta y cuida. La palabra sustentar no quiere decir un acto único para siempre y nada más. No. La palabra sustento significa algo que se va dando continuamente todo el tiempo. O sea, Dios sustenta este mundo, quiere decir que segundo a segundo de nuestro tiempo, Él está cuidando
de este mundo. Cuando él dice que sustenta la iglesia, que te incluye a ti, quiere decir que segundo a segundo de tu existencia, Dios está cuidando de ti. Segundo a segundo, te sustenta. Sustentar es mantener una conexión. La iglesia tiene vida por la continuidad de conexión con la vida de Yahshua. La idea de que ya soy salvo y no necesito más es una grande equivocación, es absurdo. Es escuchar mal, interpretar mal. Bueno, eso es característica de la mente natural. Si ya Dios santificó y perfeccionó la iglesia, entonces ¿para qué busco la santidad si ya estoy salvo y estoy seguro y no me voy a perder? ¿Ven? Esta es una falsa interpretación de la palabra. Eso no es verdad. Es una grande equivocación. Israel fue adquirido como pueblo de Dios. Y ustedes lo ven a través de toda la escritura, cómo Dios reclama ese pueblo como suyo. Y los sacó para llevarlos a la tierra prometida, porque era su pueblo. Moisés dijo, Adonai dice, deja ir a mi pueblo, mi pueblo. Ellos tenían que ir a recibir una promesa que era su heredad. Una promesa es una realidad hecha realidad. Pero había una responsabilidad. Tenían que apartarse para Dios. Ya Dios los había apartado de Egipto. Y desde antes los había apartado para ese propósito. Ahora ellos tienen que apartarse para Dios. Pero no lo hicieron. Siguieron en su idolatría. Entraron en la tierra prometida que era de ellos y que era su promesa. No entraron. Eran dueños, pero no la poseyeron. Tenían la promesa, pero no la disfrutaron. Dios los apartó, pero ellos no se apartaron. Quedaron en el camino. Las consecuencias de no apartarse para Dios fue que no entraron, no llegaron, no alcanzaron. Y eso es una alerta para nosotros. Tenemos que apartarnos para Dios. Por eso Pablo dijo, no sea que habiendo yo sido heraldo, venga a ser eliminado. La clave de todo esto está ya en 1 Corintios 1:2 cuando dice, a los apartados, santificados de Yahshua, llamados a ser santos. Es una continuidad. Y es aquí donde algunos creyentes fallan. Y a la postre muchos son separados del camino, de la fe, de la iglesia, de la comunión, de la armonía. Y van a parar fuera de la comunión y la armonía y la pertenencia de la iglesia. Ya no se sienten de la iglesia. No se ven en la iglesia. Perdieron la comunión. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque oyeron a otros. Los que oyeron a Datán, Abirán y Coré sufrieron consecuencias. Porque todo lo han hecho un acto ya realizado, que elimina su acción en el proceso. O sea, como ya fue, ya no necesita. El decreto ya está basado en la esperanza de que usted se mantenga fiel. Ese es el punto importante. Y por eso compara a la esposa con el esposo. El esposo aparta, separa a la esposa para que sea santa para él. Significa que la mujer debe seguir el camino de la santidad y la separación para verse apartada. Es decir, entra en el sentido de pertenencia. Si una esposa dijera, bueno, ya me casé, ahora puedo vivir mi vida libre, ya tranquilamente, me voy para donde yo quiera, vengo a la hora que yo quiera, porque ya estoy bien. No, por eso es que hay una palabra que no debería de existir en el mundo. Lo digo el Señor. Divorcio.
Por eso apareció la palabra divorcio. Por la falsa interpretación de lo que es el matrimonio. ¿Por qué se divorció Dios de Israel? Por su falsa interpretación. Lo único que separa al hombre para Dios, que lo aparta para su propósito, es por su palabra. Por eso es necesario que la esposa oiga al esposo. Por eso dice, si oyeres atentamente. Aquí hay un juego de palabras como cuando decimos espíritu. La única manera de distinguir espíritu del hombre del espíritu de Dios es cuando se escribe. Porque espíritu del hombre se escribe con E minúscula, espíritu de Dios con E mayúscula. Pero cuando se dice espíritu, no hay nada. Cuando yo hablo aquí esposa, estoy hablando de la esposa. Punto. La esposa es la iglesia. La esposa es una mujer. Cuando hablo del esposo, estoy hablando de Yahshua. Pero el esposo también es un hombre. Así que aquí no hay diferencia. Tiene que ubicarse en este lugar y entenderlo. Quiere decir que cuando yo digo esposa, usted debe identificarse de tuyo. Me está diciendo a mí, como la iglesia. Cuando digo esposo, entonces el esposo dice, uy, me está comparando con Yahshua. ¿Cómo es mi comportamiento? Es el sacudón que pega la palabra. Si oyeres atentamente. Pero si escucha, no. Que tú puedes estar escuchando. Esta cosa es oír. ¿Quién es el que escucha? Bueno, el que se sienta a la mesa y está comiéndose una buena comida y a la vez tiene el programa puesto para oír. ¿Eh? El que sin interés anda por ahí y tal cosa. Llegó el programa a la hora de la iglesia. Sí, en calzoncillo voy a estar oyendo. No le importa estar como esté. Porque no le importa la palabra. No le importan las cosas de Dios. No tiene respeto, no tiene dignidad. Y todas esas cosas desfavorecen una relación del hombre con Dios. Si oyeres atentamente, supongo que yo aquí me sirvo un plato de pescado y mientras estoy hablando estoy comiendo pescado. Algunos de ustedes tendrán que decir que falta de respeto porque no comió antes o come después. Sin embargo, yo tengo que soportar al que lo hace con tranquilidad. Y usted está bien, yo estoy mal. ¿Cuándo vamos a tener el respeto digno de la palabra para honrar a Dios en cuando sea con unos minutos, cuando lo sacamos para glorificar a Dios? Eso es celo. Eso es fervor. Eso es ánimo. El mensaje es claro. A él oír, que es más que escuchar. Nada pondrá a la esposa en la posición que Dios eligió para ella, si ésta no sabe oír las palabras de su esposo, si ella no se ve apartada y separada. Esta es la razón por la que algunos creyentes vuelven a su antiguo camino, a sus prácticas y costumbres mundanas. Entonces el ambiente de su vida, de su hogar y de su familia demuestra que tanto se ha apartado para Dios. Su actitud ante la palabra, las reuniones, la oración, la iglesia, la armonía, demuestran cuál es su actitud hacia Dios. No se equivoque, no interprete mal. En el principio lo que separó las aguas de las aguas fue la palabra. Lo que separó las tinieblas de la luz fue la palabra. En esta oportunidad vamos a ver el poder de la palabra que en el principio se tipificaba como agua cuando ésta es oída por el creyente. El creyente podrá escuchar mucha palabra, pero si no la oye, seguirá siendo quien era.
no tendrá separación y siempre habrá una excusa. ¿Acaso dijo Eva, sí, Señor, yo fallé? No, 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 la serpiente. ¿Acaso dijo Adán, sí, Señor, fallé? No, 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 la mujer que me diste. Siempre hay una excusa. Todo ser humano cuando comete errores y falla y quiere seguir fallando, tiene una excusa. Pero la pregunta es, ¿fueron válidas las excusas delante de Dios? Si no son válidas, ¿cuál es la idea de seguir mintiéndose a sí mismo? Cuando la Escritura dice que por el agua subsiste, tiene que ver con esto. Subsiste, permanencia continua por la palabra. Vivir en la palabra, permanecer en la palabra, fue lo que él dijo. Si permanecieres en la palabra, si permanecieres en mí, continuidad. Tiene que venir un momento al creyente cuando este se tiene que dar cuenta que sin la palabra no puede subsistir. Comprenderá las palabras del Señor cuando dijo, sin mí nada podéis hacer. Que agrade a Dios, ¿no? Porque sin la palabra no podrá separarse del mundo. Y la palabra dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, o somos amigos o somos enemigos. El concepto claro de la palabra, allá en primera de Juan capítulo 12, es, hijitos, no améis el mundo ni lo que está en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Podemos cambiar eso? De capítulo 4, verso 4. Dice al que, aquí no está hablando de vida natural sexual, pero dice adúlteros. O sea, todo el que interpreta la escritura mal es un adúltero, adulterando la palabra. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se desea ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay gente que piensa que puede permanecer y subsistir sin observar la palabra. Viven por su razón y por su lógica, por su saber, bajo el dominio de la carne. Yo recibo que los que me están escuchando hoy nunca van a decir lo que voy a decir ahora. Pero sí habrán algunos que me escucharon y van a tener que decirlo. Se van a acordar. De verdad lo que el apóstol nos decía era la verdad. Que el Señor venía y algunos se iban a quedar. Y yo me quedé. Hay muchos creyentes que ignoran el poder de la palabra. Y no saben que será la misma palabra la que los va a juzgar a ellos. Cuando el Señor dijo que separó las aguas de las aguas allá en el libro del Génesis, y cuando habló de la palabra de las aguas, quiere decir que estaba hablando del fuego y del agua. Y los cielos de Dios son cielos de fuego. Y está hablando de los cielos de Dios, cuando dice que el cielo es el trono de mi Dios y la tierra es el estrado de sus pies. ¿Qué es el agua? Fíjese en el versículo citado. El agua representa la palabra. Dice que el agua lava, limpia y purifica. Y el Señor le dijo a los discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra, pero falta lavarse los pies. Eso es lo que está hablando de santificación continua, que a medida que usted camina y necesita santificarse. Y vuelvo y repito, cuando usted sale de su casa o cuando usted ve televisión, cuando usted ve una revista, a usted le llegan muchas ideas, muchas vistas, muchas imágenes
escucha muchas palabras, muchos chistes, muchas corrupciones, muchas cosas. Usted se está ensuciando su manera de caminar y es necesario estar siempre todos los días y cada minuto limpio por la palabra. Hay algunos cuando no hacen eso, hasta son envueltos en las conversaciones del mundo o son envueltos en lo que el mundo le presenta para apartar su mente de Dios y que no tenga una mente santificada para Dios. Por eso Pedro dijo, no, yo estoy limpio, Señor, ya, ¿qué más? No, yo no necesito eso. Y el Señor le dijo, bueno, si no te limpio, si no te santifico, pues no tiene parte conmigo. No le dijo que se iba para el infierno. Le digo, no tiene parte conmigo. Y la cosa es así, láveme todo hasta la cabeza. Hay muchos creyentes que dicen, yo estoy limpio, no importa, pues no tiene parte con el Señor, pero no me pierdo. No, yo con eso me conformo. De eso vamos a tener mucho. Pero yo no quiero tener una iglesia conformista. Yo quiero que usted sea una persona fervorosa, apartada para Dios. Así que cuando vienen pensamientos de suciedad a su mente y a su vida, debe acudir a la palabra que ha oído, comenzar a vivirla, a usarla, para usted ser limpio en la palabra de Dios. Por eso es que muchos escuchan, pero no oyen. Y pasan años, oye, escuchando y escuchando y escuchando, pero siguen siendo los mismos, porque nunca han oído la palabra. Vuelven otra vez a su estado anterior. Qué lindo sermón, qué bonita predicación, qué gozo tenerla. Y pasa media hora y se escucha el grito, se escucha la mala palabra. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y ahora entonces qué vamos a hacer? Y está en el desespero. Es decir, la palabra fue para un momento y los demás vuelven a caer en ello. Es que usted tiene que dar una continuidad. Quiere decir que este momento usted debe vivirlo hoy y todo el día y toda la noche. Está hablando de eso, de mantener la continuidad de la palabra en su vida. Empiece a vivir la palabra y a reemplazar lo contrario en su vida con la palabra de Dios. No olvide cuán importante es la confesión de la buena palabra de Dios en su propia vida. Lo animo a que cada día empiece con una confesión positiva basada en la palabra. Ella soltará el poder de Dios sobre su vida. Cuando usted dice, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta. No está pensando solamente en el arrendo. Mi Dios me suplirá todo lo que me falta para ser un verdadero adorador. Para ser uno que alaba a Dios de verdad. Para ser una persona que oye y entiende la palabra. Para ser una persona que se santifica, que se consagra. Para ser una persona fervorosa, animosa, ferviente, con ánimo. Dios me suplirá lo que me falta para salir adelante. No se amparen en decir es que nosotros somos melancólicos todo el tiempo. Por eso yo no ni canto. No arrastre con esa ancla de melancolía de un mundo pervertido que te afectó y te dañó. Ahora usted tiene una nueva vida, la vida del Espíritu, la vida de Dios. Y cuando usted se sienta con dolencias, usted tiene que aplicar la palabra de Dios, de sanidad, de curación, y usted verá la gloria de Dios sobre su vida. Recuerde con mucha claridad que la razón de cosechar es porque hubo una siembra. Buenos beneficios porque hay buena relación. Buena relación con Dios, buena respuesta de Dios. ¿Qué le hace falta para ser un buen sembrador? Pues comenzar a vivir una vida de siembra. ¿Por qué es necesario el fervor en el creyente? Porque es lo que elimina la melancolía, la tristeza y la depresión. Por eso el mensaje y el consejo de Dios de él está siempre gozoso. Por nada estéis afanosos. ¿Por qué? Porque él se hace cargo de tu vida, se hizo cargo de tu vida. Pero ¿cuándo vamos a confiar en eso? El día que confiemos, dejo de preocuparme y dejo de afanarme porque ya estoy creyendo. Ya he dependido de Dios. Pero mientras no dependa de Dios ni confíe en Él, olvídese. Olvídese. Ese es el asunto interesante. Ahora, tenemos que entender que si Dios prometió, Él es fiel. Y si Él es fiel, lo que Él prometió, nosotros lo tenemos. Yo declaro en esta mañana, mis amados, que la vida continua de santificarse para Dios está en ti
todo el tiempo, toda la vida, hasta que el Señor venga. Usted no se aparta por una semana, ni un mes. Usted se apartó desde que el Señor te llamó hasta que yo. Y si se apartó del Señor y está caminando por ahí de cualquier manera, en su razón, en su lógica, en su capricho, en su remordimiento, en su amargura, en su frustración por lo que le ha pasado en la vida, por lo que le han hecho, pues despierte, porque no fue el Señor quien le hizo el mal, fue la gente, fue la circunstancia, fue el mundo, fue usted mismo con su propia manera de pensar y de actuar que se dañó. Entonces sálgase de ese cascarón, ponga sus ojos en el Señor y comience a vivir para la gloria de Dios. Contra viento y marea, Dios está contigo para llevarte a la victoria total. Comienza hoy hasta el final cuando el Señor venga. Yo recibo, Padre, que hoy esta palabra retinará en los oídos de tu pueblo y quedará escrita en el corazón y la mente de sus hijos. Y en cada circunstancia y en cada momento sienten que deben apartarse para gloria de su nombre. Te doy gracias por esta palabra. La pondremos por obra y en práctica hasta el día en que tú vengas por tu iglesia. Puede ser hoy, puede ser esta noche, pero estamos seguros que tú vienes porque tú lo prometiste. Gracias, Señor, y lo recibimos para tu gloria. Bendecidos con toda bendición.